Buenas tardes, soy el titular del Juzgado 10 Penal del Circuito de Medellín. En función de conocimiento en esta oportunidad, hoy es 16 de diciembre de 2022, siendo las 14 horas 42 minutos, damos continuación a la audiencia de juicio entre el proceso radicado con el Código Único de Investigación 0500160, que por los delitos de concusión se adelantara en contra de los señores. Para la presentación personal dentro de esta audiencia virtual, por favor, activar las cámaras por la Fiscalía. Muy buenas tardes, señor juez, a ustedes y a los demás presentes en esta sala. Por la Fiscalía Berrocal, fiscal 77, adscrita a la Unidad de Administración Pública, mis datos ya consignados dentro de la misma audiencia. Gracias. Hacia la representación judicial de las víctimas, por favor, el doctor Camilo. Al señor juez y todos los presentes, muy buenas tardes. Camilo Incapié Escobar, estudiante del Consultorio Jurídico de la Universidad AFIT. Mis demás datos ya reposan en el expediente. Muchas gracias. Representante de Colbanes. Muy buenos días, su señoría, y para todos los asistentes. Mi nombre es Wilson Sierra Zapata, identificado con cédula de ciudadanía número de y tarjeta profesional 179649 del Consejo de la Judicatura. Buenas tardes. Por la defensa. Empecemos por favor, con la doctora María Yolanda. Muy buenas tardes para usted, señor juez, y para los demás presentes. Mi nombre es María Yolanda Restrepo Echeverri, soy la abogada de confianza del señor. Gracias, el doctor Diego Alejandro. Su señoría, buenas tardes para usted, partes intervinientes, por la defensa de Diego Alejandro Pemberti para con cédula 1037 y tarjeta profesional número 255-797. Su señoría, una manifestación para hacerle antes del inicio de la audiencia. Bien, continuemos. La doctora Astrid o el doctor Johnny. Su señoría, muy buenas tardes, cordial y respetuoso saludo a usted y demás presentes en esta vista pública, representando los intereses del señor Johnny Leandro García Cortés, cedulado con número 1039, titular de la tarjeta profesional 297-595 del Consejo Superior de la Judicatura. Su señoría, a tales efectos me permito manifestar que el doctor Daniel Giovanni Neira es quien representará los intereses del señor patrullero para tales efectos. Gracias. Sí, el doctor Héctor Mejía. Muy buenas tardes, señor juez y todos los presentes. Mi nombre es Héctor Mejía Ortiz, con tarjeta profesional 207-523 y represento los intereses del señor. Bien, muchas gracias. El doctor Daniel. Muy buenos días, su señoría. Saludo extensivo a los demás participantes de este acto público virtual. Se presenta ante su digno estrado Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento expedido en el municipio del Espinal, Tolima, tal y como se exhibe en el respectivo documento ante la Cámara para el registro. Soy el portador de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. En esta actuación, su señoría, estoy representando los intereses del señor en reemplazo justamente del doctor Johnny Leandro García Cortés, como el colega lo manifestaba hace un momento, y por ello, a pesar de lo previsto en el artículo 120 de la ley 906, que señala que pues no hay ningún protocolo para formalidad para el reconocimiento, sí de todas maneras ruego a su digno estrado consultarle a mi cliente su deseo de ser representado por el suscrito para que a viva voz quede el registro en audiencia, toda vez que el poder que se radicó se hizo de manera escrita a comienzos del presente mes. Gracias. Entonces, de esta manera, el despacho advierte, en primer lugar, que reconoce personalidad jurídica al doctor Daniel Neira Ríos para que asista a los intereses del procesado. El señor había cuenta que se le ha conferido poder y el abogado ha demostrado su calidad de tal y el despacho no encuentra ninguna causal de impedimento o inhabilidad que le imposibilite hacer su profesión o actuar dentro de este proceso. Por ello, entonces, queda con investido de las facultades legales ya indicadas. Y en segundo lugar, que el despacho encuentra que están dados los presupuestos de validez para realizar esta audiencia. Previo a ello, uno de los abogados haber solicitado la palabra. Entiendo que fue el... No, su señoría, desisto de la manifestación. Muy bien, entonces damos inicio a la audiencia. Se retoma entonces el estado en el que se había dejado. Esto es para dar inicio a la audiencia el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, la cual pues normalmente inicia con las solicitudes, con las manifestaciones de la Fiscalía. Sin embargo, como en esta oportunidad fueron los defensores quienes solicitaron suspender la audiencia a efectos de allegar algunos documentos para hacer unas peticiones expresas sobre presuntos sustitutos punitivos, entonces el despacho dará inicio con las solicitudes de la defensa.
De esa manera, entonces, creo que le damos orden y aparte de ello, pues se agiliza el trámite de la misma. ¿Cuál de los defensores va a empezar? Y si no, entonces entramos a designarlos directamente. La doctora María Yolanda, hagámoslo en el orden en que se presentaron. Gracias, señor juez. Para referirme a las condiciones familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden relacionados con mi representado en la pena a imponer, así como si hay lugar algún beneficio o subrogado. No le queda más a la defensa, señor juez, que solicitarle a usted muy respetuosamente se parta, pues las condiciones familiares y sociales están ampliamente conocidas en el proceso, ¿sí? Toda vez que cuando se realizó el juicio, pues se pudo saber quién era mi representado. Entonces, me remito a lo que ya hay en el proceso para las condiciones familiares, sociales y modo de vivir, toda vez que no han variado. Pero para la tasación de la pena, pues le solicito, señor juez, se parta del mínimo del primer cuarto, porque si bien es cierto, se estipuló con la fiscalía la carencia de antecedentes de mi representado. Para solicitarle la concesión de algún subrogado, le solicito, señor juez, se continúe con la, en este caso ya sería la prisión domiciliaria, toda vez que mi representado pues no ha mostrado ánimo de evadir el proceso. Estamos, obviamente, como ya conocemos el sentido del fallo, vamos a apelar la decisión. Entonces, que continúe con la domiciliaria, señor juez. Y no tengo más para solicitarle. Muy bien. El siguiente abogado, por favor. Repito, en el orden en que se hizo la presentación, así pueden tomar la palabra. Por parte de la defensa de frente a esas condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedente de todo orden, no se hará referencia frente a la probable determinación de la pena aplicable, pues se supo cuál fue la postura de esta defensa a lo largo de el juicio oral y la solicitud que se hizo en los alegatos de conclusión, por lo cual no se encuentra que haya alguna situación que pueda derivar en que una pena imponible no partiera del mínimo. Sin embargo, sí se va a hacer especial referencia o me voy a detener en lo que tiene que ver con la concesión de un subrogado penal. Y es que su señoría, he dado traslado de unos elementos con los cuales pretendo solicitar se conceda la prisión domiciliaria como sustitutiva de la de prisión, y esto lo hago con un fundamento en el artículo 38 y 38b del Código Penal. Y es que tenemos que una de las causales para conceder la prisión domiciliaria es la situación de padre cabeza de familia, situación que acontece frente a... El procesado es padre de dos menores, ejerce la cabeza frente a cada uno de ellos, la cabeza de hogar. Se trata de 6 años de edad y de quien su madre es. Se cuenta con un informe psicosocial que da cuenta de que el señor padre cabeza de familia, que sin su presencia los menores se encontrarían en un alto grado de vulnerabilidad. Se puede observar en estos elementos que no tienen personas que puedan ayudarlos, que la única persona que se puede poner al frente del hogar es y que aunque la madre de los menores se encuentra a libertad, al tener que cuidar a sus hijos en caso de una privación de la libertad en establecimiento de reclusión por parte de, se le impediría salir a ganarse su sustento. Según lo evidenciado en estos elementos, señoría, existen los presupuestos que han sido señalados por la Corte Constitucional para constituirse en un padre cabeza de familia, una vez que se tiene a cargo la responsabilidad de un hijo o unos hijos menores de edad, como es el caso de... segundo, que esa responsabilidad es permanente, él es el padre y queda demostrado en los elementos que han sido aportados que ha respondido por sus hijos desde su nacimiento. Ya lo indicaba
se indica en el informe psicosocial que no tienen otra persona que les brinde manutención. Tercero es que la madre, que sería quien quedaría a cargo de ellos únicamente, tendría que sustraerse de sus obligaciones. Esto toda vez que solamente alcanzaría a darles un cuidado personal, pero no alcanzaría a darle el sustento para sus hijos. Digamos, hoy en día se encuentran en una situación de desescolaridad y si esta madre tiene que salir a buscarse el sustento, sus hijos no tendrían con quién ser cuidados, no tendrían quien les brindara ese cuidado personal y ellos soportaban los elementos de los cuales se ha dado traslado. Y cuarto es que como se evidencia, no se tiene familiares que ayuden en la situación que actualmente podría acontecer con esa probable o con esa posible privación de la libertad en establecimiento carcelario por parte de... no solamente con el trabajo doméstico le sería suficiente a la señora sostener el hogar, los menores tienen cuidado de su madre, pero tendrían necesidades básicas insatisfechas. Solamente quedarían con su madre y esta solamente alcanzaría a conseguir el sustento o a brindarles un cuidado personal. No se podría darles un cuidado integral. Tenemos en cuenta entonces una situación relacionada con el interior superior de los menores. Acá nos encontramos frente a unos menores que no se encuentran rodeados de un gran núcleo familiar cercano que les pueda brindar esa ayuda, que solo tienen a sus padres en ese lugar de residencia. Se busca entonces, su señoría, con mi solicitud, la protección de los derechos de los menores ya mencionados. Adjunté las valoraciones psicosociales y psicológicas de este núcleo familiar y los registros civiles de nacimiento de los menores, di traslado de ellos, su señoría. Además de ello, señor juez, esta solicitud de domiciliaria también va dirigida a que mientras no se alcance una firmeza del fallo que va a resolver no solamente la responsabilidad, sino sobre estas solicitudes que se están haciendo en este momento, sería posible todavía mantener esa medida de aseguramiento que se ha venido sosteniendo durante todo este tiempo y que ha garantizado los fines del proceso, por lo cual no habría razón para revocar la misma. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, el siguiente defensor, por favor. El doctor Johnny o la doctora Astrid. Su señoría, muchas gracias. En lo que respecta a mi representado, de manera muy respetuosa y atendiendo a lo que dispone el artículo 447 del Estatuto Procesal Penal, al momento de identificar e individualizar la pena y la sentencia a imponer, como quiera que este estadio procesal supone ese dispuesto de rigor y si bien es cierto que se va a presentar el recurso de apelación ante su superior jerárquico, eventualmente ante la carencia de antecedentes de mis dos representados y como quiera que no se compadecen circunstancias de mayor punibilidad, únicamente existiendo las circunstancias de menor punibilidad, solicitaría a la judicatura que al momento de dosificar la pena se imponga o se parta de ese primer cuarto punitivo para su dosificación. Ahora bien, su señoría, de manera muy respetuosa y en vista de que se va a presentar el recurso de apelación, en vista de que mis representados siempre han comparecido ante las diligencias dispuestas por parte de su honorable despacho, solicitaría que se abstenga hasta tanto el fallo cobre firmeza ante su superior jerárquico, no se disponga a ordenar o a librar orden de captura en contra de los suscritos, como quiera que no es necesario, atendiendo a que se va a presentar el recurso de apelación y podría otorgarse o podría mantenerse el efecto suspensivo hasta tanto no se mantenga en firme la decisión que adopte su superior jerárquico, su señoría. Ese orden de ideas debo presentar mi postulación frente a mis dos representados. Muy bien, gracias. Siguiente defensor, por favor. Gracias, su señoría, en representación. Discúlpeme, creo que sigues en el orden. Si seguimos con el orden, seguiría entonces el doctor Héctor Mejía. Ay, escúcheme, su señoría. Sí, no hay problema. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, por la defensa de... Señor juez, podría sonar frase de cajón, pero no es así. Según la ley 750-2002 y la ley 1232,
manifiesta que aquella persona que es padre, cabeza de familia, o la que tiene ese estatus, se podría, en este caso ante la autoridad competente, demostrar quién es padre, cabeza de familia, así el Estado tendría prioridad con respecto a estas personas, señor juez. Y efectivamente, con respecto a mi prohijado, padre sí le asiste razón para manifestar que es hombre y cabeza de hogar. ¿Y por qué, señor juez? Tengo en mi poder declaraciones, historia clínica, elementos en los cuales usted podrá observar, señor juez, cómo no solamente hay un arraigo, sino que también hay unas necesidades en estos momentos dentro de un hogar y unas personas que dependen en todo y por todo de él. No solamente la parte económica. Sabemos que la parte económica no sería requisito único como padre cabeza de familia, sino que es un compendio tanto económico como moral. Y yo tengo una declaración de la señora Norma, quien es vecina de toda la vida del señor, y ella manifiesta que él es padre cabeza de familia, que está a cargo de su esposa Claudia, quien no trabaja, y de su hijo de 17 años también, quien sufre de estrabismo, y de su nieta, la niña menor de 1 añito, la dejó su señora madre, la dejó sola, ya tiene 20 meses, la dejó cuando tenía 1 añito, y es el señor el que está a cargo de esta menor, de 20 meses, de su hijo de 17 años, de su esposa, y también de la señora adulto mayor, quien también vive en esta casa. Él responde por todos ellos, a nivel económico y a nivel también moral, porque él es el que da el apoyo a cada uno de ellos. De hecho, la señora Claudia no puede trabajar por estar a cargo de ese adulto mayor. Ahora bien, con respecto a la señora Mónica, manifestó que también conoce, que ella es ama de casa, conoce la situación y la problemática de este hogar y también de esos 2 menores que están a cargo del señor. Pero no solamente esto, señor juez, estamos hablando, listo, son 2 vecinas, pero también tengo en mi poder, señor juez, una constancia del presidente de la Junta de Acción Comunal. Como presidente, él da fe de dicha acción comunal que el señor se encuentra en ese campo de acción en el barrio. Eso con el fin de observar, señor juez, que mi prohijado tiene un arraigo conocido por parte de la acción comunal y no solamente eso, sino los vecinos del ámbito familiar y social en el que él se desenvuelve. Ahora bien, tengo también en mi poder, señor juez, historia clínica, la señora, quien es un adulto mayor ya de 67 años, que también tiene sus aquejos como adulta mayor, tiene sus problemas, los cuales están ilustrados en la historia clínica que yo le manifiesto, que ella ya no trabaja y depende de un todo y por todo del señor. Asimismo, señor juez, tengo en mi poder una historia clínica de la menor, que es en beneficio de ella, de la menor, quien también sufre de una deformidad en cadera, con tan solo 20 mesecitos, y ya ella está en tratamiento, ya ella tiene limitada su locomoción, y él es el que responde a nivel económico y a nivel moral, porque es prácticamente el padre de esa menor que dejó la mamá allí, que es hija del hijo de él, que también es menor de edad. Entonces, él responde por todo ese núcleo familiar. Ahora bien, también tengo en mi poder, señor juez, una cuenta de servicios públicos que me lleva a la dirección que demuestro también con ella el arraigo, que es verídico, es por el PM, que le asiste razón a mi prohijado cuando manifiesta que vive en tal dirección, en esta misma dirección en Roledo, y señor juez, ha estado en cada audiencia conectado a cada llamado que se ha tenido desde las audiencias preliminares hasta la fecha, y él no tiene antecedentes, señor juez. En ese orden de ideas, sé lo duro, señor juez, conozco la norma, y sé que trae una provisión taxativa para un subrogado, cualquier beneficio. Pero también sé, señor juez, que con estos elementos se puede mostrar ese estatus de padre cabeza de familia. Es más, con todo respeto, señor juez, lo puedo invitar a que por favor verifique si es necesario con trabajadora social o una orden para que usted verifique que la información que tenemos es veraz, que él es el que está a cargo de todo este núcleo familiar. Por ello, es que le solicito con todo respeto, primero, 2 peticiones. La primera, que parta del primer cuarto mínimo, señor juez, toda vez que mi prohijado no tiene antecedentes. Es una persona que no ha sido proclive al delito y que es primera vez que está en ello, que si sabemos bien que la conducta es delicada, sabemos también que la pena
a partir del cuarto mínimo queda tal vez un cuantum punitivo muy bajo, el cual podría estar desde su casa, señor juez. Es necesario para este núcleo familiar, no solamente por él, sino también por la pequeña, por esa menor, que tiene derecho a tener una familia, no ser separado de ella, y que él es el padre en estos momentos prácticamente el que está a cargo de todo y por todo, de esa menor y de ese adulto mayor. Entonces, sin más preámbulos, sería ese primer pedido. Ahora bien, el segundo es que, por favor, señor juez, que usted, en su decisión, con estos elementos, viabilice esa continuación de domiciliaria, toda vez que él está en domiciliario. Entonces, para que por favor siga desde el seno de su casa. Y como tercero, señor juez, pues en su defecto, si fuera contrario, pues le solicito que por favor esté suspensivo el efecto al menos, porque esta defensa apelaría solo en el evento de su rogado, para que se, en efecto suspensivo, esa orden de encarcelamiento, toda vez que estamos por una temporada en la que todos sabemos en Navidad que hay unos gastos y hay unas premisas que tienen que cubrir, y que aparte de ello estamos en vilo con esta futura apelación, si la vamos a hacer o no. Entonces, en eso tendría, señor juez, que por favor sea, partiendo del cuarto mínimo, que sea una medida de carácter domiciliario, que por favor se abstenga ahora de esa orden de encarcelamiento, en su defecto en que de pronto tuviésemos que apelar, sobre todo por el subrogado. No es más, señor juez, muchas gracias. A continuación, a su correo le enviaré todos y cada uno de los elementos que tengo en mi poder. Gracias, y por favor para que los hagan llegar electrónicamente para poder dar traslado a los mismos y obviamente para que el despacho también pueda conocerlos. Doctor Daniel, bien pueda. Gracias, su señoría. Dado a que mi cliente es un muchacho soltero y sin hijos, pues no podría la defensa invocar aspectos de padre cabeza de familia, ni tampoco interés superior del niño. Inicialmente parecería que estaba en desventaja, pero ello me obliga a buscar la protección de otro tipo de derechos en esta intervención, como lo son el de la vida, la dignidad humana, incluso la protección a la salud tanto física como mental, propendiendo el sometimiento al menor riesgo de afectación posible. Y para lograr estos propósitos echaré mano de su comportamiento personal, de su comportamiento procesal e incluso de estadísticas estatales a las que me referiré de la manera más breve posible en búsqueda de que el análisis de su despacho tenga los insumos no solo de oratoria, sino de soportes palpables. Y en ese orden de ideas, 3 peticiones son las que hago. Y arranco por decir que al momento de emitirse la sentencia le solicito que tenga en cuenta como lo revelan los certificados de la Procuraduría y el de la Policía Nacional, que se remitieron en forma digital al correo del juzgado antes del inicio de este acto procesal, el señor no cuenta con antecedentes penales, mucho menos cuenta con antecedentes disciplinarios, ni siquiera una amonestación, tiene una multa, siquiera. Lo que significa que estamos frente a una persona que tiene un buen comportamiento, así lo revelan las autoridades del país, pero además significa que estamos frente a circunstancias de menor punibilidad según los numerales 1 y 10 del artículo 55. Al tiempo que se trata de una persona que allí, ya ahondando lo del comportamiento procesal, ha evidenciado un total acatamiento de las decisiones judiciales, tal es así que ha comparecido a todas y cada una de las audiencias programadas por su digno estrado, evidenciando con ello un comportamiento procesal impecable. Tanto así que el requisito para designarme como defensor fue que me prohibía de manera clara y contundente llegar a pedir cualquier tipo de aplazamiento para esta diligencia, a pesar de mi llegada tardía al proceso, lo que demuestra entonces ese compromiso permanente con que la Administración de Justicia realice sus diferentes actividades sin ningún obstáculo. Por lo tanto, señor juez, si bien se ha anunciado una condena por la conducta de concusión, siendo esta una justicia rogada y además progresiva, cambiante en el tiempo, es mi obligación pedir lo que se desea. Y justamente por eso pongo a su consideración que se conceda el subrogado de prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, en tanto que la pena a imponer no solo sería la mínima establecida para la conducta, por esas circunstancias de menor punibilidad a las que ya me referí, sino que pues además ya ha transcurrido un año de privación de libertad en su sitio de residencia, y ese descuento que habría que realizar pues nos deja en una eventual condena que estaría por debajo de los 8 años. No desconoce esta defensa, señor juez, la prohibición legal del artículo 68A,
pero con sus respectivas modificaciones, pero tampoco desconoce la defensa la existencia de la sentencia T388 del 2013, en donde la Honorable Corte Constitucional definió una serie de causales para aplicar la excepción de inconstitucionalidad para los operadores judiciales, que es precisamente la petición que le hago en este momento. Es decir, la segunda, la primera, que conceda ese subrogado penal con una pena más baja y haciendo el respectivo descuento de lo que ya se ha cumplido en el sitio de residencia, pero lo segundo es que se realice esa excepción de inconstitucionalidad basada en los argumentos de la sentencia T388, porque allí se establece que usted, señor juez, cuenta con amplias facultades, no solo para emitir la decisión punitiva, sino para determinar con base el análisis de, primero, la personalidad del procesado, a la que ya me referí; segundo, el menguado impacto de la conducta reprochada a quien se aduce víctima, que en todo caso no generó de manera alguna afectación al patrimonio público, es decir, el análisis del daño real atribuido; y el tercer aspecto para poder aplicar esa excepción de inconstitucionalidad, pues es la carencia absoluta de otros señalamientos punitivos que permitieran hablar eventualmente de reincidencia, y este no es el caso. Lo que significa entonces que están dados estos derroteros, como lo indica la sentencia en cita, para que el señor juez pueda hacer esa excepción en cuanto a la prohibición del subrogado, y por ende su despacho puede no solo condenar, sino está habilitado para definir dónde debe cumplirse el fallo, pues su actividad, señor juez, más que legal, resulta siendo constitucional y convencional, con base en esos tres componentes. Además que el domicilio sería un sitio donde se pueden cumplir los fines de la pena, como prevención general, reinserción social y protección al condenado. Eso puede materializarse en su domicilio por no revestir mayor gravedad o trascendencia a su comportamiento. Es decir, señor juez, que el solo acto de presunta corrupción no puede ser sinónimo de privación intramural y de negación de subrogados, ni siquiera cuando es un juez quien los comete. Por eso le ruego aplicar por analogía y principio de igualdad lo dispuesto en radicados como el 73001 6000 2014 01075, es decir, un precedente pues vertical pero de tribunal, en donde el honorable magistrado Héctor Hugo Torres Vargas del Tribunal del Distrito Judicial de Ibagué, en decisión del 17 de octubre del 2017, concedió domiciliaria en fallo condenatorio al juez Alexander Díaz García por haber presuntamente recibido 300.000 pesos para un auto falso, cobrar un CDT. ¿Ello por qué se trae a colación? Porque lo que busca en esta petición es que se invada lo menos posible los derechos fundamentales. Y es justamente esa aplicación de normas suprarregales que se está generando aquí esta demanda de derechos de igualdad, favorabilidad e incluso presunción de inocencia, que todavía se conservan incólumes, que se analicen desde ese principio pro homine, señor juez. Lo que me lleva también a pedirle ya como una tercera petición y última, pues que en forma subsidiaria, en caso de que al momento de que se lea el contenido integral de su sentencia y no llegare a concederse ese subrogado pedido, se haga entonces uso de sus facultades, permitiendo que mientras no quede ejecutoriado el fallo, mi cliente pueda continuar privado de la libertad en su domicilio, esto supeditado entonces a que se recurra a la sentencia condenatoria. Como se le ha permitido de hecho a otros policías sometidos al poder punitivo del Estado, como puede verse en la sentencia del juzgado 21 penal del circuito de Cali, que también se remitió vía electrónica como soporte de mi intervención al correo del despacho con copia de la Fiscalía de los representantes de víctimas, y a la que no me referiré por temas de celeridad, porque lo que me interesa en mencionar esa sentencia de precedente horizontal es que, a pesar de que hayan condenas en las que se niegan subrogados, además la pena era alta porque era un homicidio, en condiciones de indefensión, pues se permitió que mientras se quede en firme la sentencia, ellos pudieran continuar en esa detención domiciliaria en la que ya se encontraban con medio aseguramiento. Por eso es un caso prácticamente calcado con esto, solo varía la conducta. Y esto iría de la mano con la sentencia del órgano de cierre proferida por el honorable magistrado Gerson Chaverra Castro en la decisión AHP 5267 del 2022, del pasado 17 de noviembre de este año, 2022, donde básicamente se establece que la materialización de privación física en sede carcelaria es algo que debe hacerse solo cuando la misma sea estrictamente necesario. Y para poder entonces cumplir con ese derrotero de análisis de necesidad que señala el magistrado Gerson Chaverra Castro, pues pongo de presente, señor juez, que a pesar de que mi cliente tiene pleno conocimiento de que su decisión es condenatoria, y eso se anunció desde comienzos de mes, sabiendo que hay la decisión desfavorable,
continúa allí acatando sus órdenes a cabalidad. Por eso le pedí al IMPEC de Itagüí que me certificara que no obran registros de cumplimiento a la medida de aseguramiento que lo cobija. Sin embargo, lamentablemente esa entidad no quiso contestarme el oficio, como lo evidencian los archivos que remití a su despacho y que me llevan a pedirle que en garantía de ese derecho a la defensa se dé aplicación a lo previsto en el inciso segundo del artículo 447 para que en el término improrrogable de 10 días el IMPEC sea obligado a suministrar esa información pedida en atención a que es vital para el estudio que se demanda en esta intervención. En todo caso, esta petición subsidiaria de no ordenar el encarcelamiento mientras que ejecutoria del fallo se respalda en quien sí me contestó, el IMPEC a nivel central, que como puede verse en el traslado digital, certifica que el hacinamiento de los Herón, establecimientos de reclusión del orden nacional, es actualmente el 21,2%, equivalente a una sobrepoblación de 17.196 internos a fecha 30 de noviembre del 2022, pero obviamente eso podría ser mayor en tanto que no se están contando los presos que están esperando cupo en las estaciones de policía. Es decir, señor juez, que le traigo a relucir esta información estadística en tanto que reclamo de usted la aplicación plena del artículo primero de la ley 906 de 2004, solicitando que se garantice, así sea de manera provisional, esa dignidad humana, en donde el sitio de reclusión brinde esas garantías mínimas de dignidad, y ello pues es justamente el domicilio mientras se resuelven recursos. Como esta justicia es rogada y hay que pedir, pero además hay que mostrar por qué se sustenta lo pedido, pues se pone de presente también que el Ministerio de Salud nuevamente este mes de diciembre ordenó el uso del tapaboca por el aumento de los casos de COVID-19, y en este caso en particular los soportes de los que corrí traslado, que son del IMPEC, demuestran que eso es un foco de riesgo altísimo para Marín. Por eso le hablaba al comienzo de que los derechos que iba a invocar protección es el de la salud y el de la vida, y es que allí nos están certificando que hay 28.728 contagios, incluso 149 muertes. Ello, señor juez, de la mano de que su decisión de diferir la detención en el establecimiento carcelario le ahorraría al Estado 86.155 pesos diarios, que corresponden a 2.584.646 mensuales, o que son lo mismo 31 millones de pesos anuales que le cuesta al Estado tener una persona privada de la libertad, a pesar de que aún no se le ha vencido totalmente, en atención a que quedan unos recursos pendientes. Ahora bien, si el señor juez considera que no va a diferir su decisión, le ruego, ya para finalizar, que decida al momento de señalar el sitio de reclusión con base en el anexo denominado 1-2 PPL Fuerza Pública a cargo del IMPEC, guiándose de las casillas 61 a la 71, que no le voy a leer por ahorrar tiempo, pero que allí están enlistados los establecimientos carcelarios del departamento de Antioquia, donde se están recluyendo a miembros de la fuerza pública y donde se evidencia que por la falta de planeación de la judicatura hay dos cárceles, La Paz y Medellín, que tienen sobrecupo, mientras que Las Cejas, Yarumal y Santa Bárbara tienen de a un solo policía privado de la libertad, lo que garantizaría eventualmente que allí pudiera ese principio de dignidad humana generar el menos traumatismo posible. En esas condiciones, con certificado del comportamiento de todo orden que van acompañados de estadística, culmina mi intervención, señor juez, toda vez que otros asuntos como la plena identificación y arraigo ya son por usted conocidos, máxime cuando esa información está consignada de antaño en el escrito de acusación. Muchas gracias. Los correos ya los envié antes de empezar la audiencia, señor juez. Muy bien, doctora Natalia, por favor, da traslado los elementos que han allegado los abogados para que puedan ser conocidos por los intervenientes. Sí, señor juez, ya corrí traslado de ellos, los envió el doctor Diego Alejandro y el doctor Daniel Giovanni. Solamente ellos dos enviaron. Hubo otro abogado que hizo alusión a unos elementos. El doctor Héctor, pero todavía no los ha enviado. Ajá. Doctor Héctor, entonces... Señor juez, ya lo estoy enviando en este momento, señor juez. Ah, bueno. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Parece que el señor juez se salió, ¿cierto? Si hubiese salido. Sí, me desconectó este aparato, pero no me he dado cuenta. Ya estoy nuevamente. ¿Alguien no ha recibido los elementos de convicción de los que dieron traslado los abogados? Si alguien no lo ha recibido, por favor indicarlo, y si no, entendemos que todos lo recibieron. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿hay alguna objeción para que se incorporen a esta audiencia y sean valorados en su momento a efectos de soportar la decisión que haya lugar? No, señor juez.
En igual sentido, señor juez. El despacho tampoco encuentra ninguna objeción al respecto, por cuanto hacen parte del trabajo investigativo de la parte defensiva, fueron descubiertos oportunamente y se refieren a los temas que son objeto de esta audiencia. Por eso ordena la incorporación y la valoración probatoria, decisión que queda notificada en estrados. Contra la misma solo procede recurso de reposición y como quiera que no hubo observación a esta incorporación, no asiste interés jurídico para recurrir y por ello la decisión queda en firme. En traslado, señora fiscal, la pretensión de la parte defensiva. Gracias, señor juez. En cuanto a las circunstancias individuales, familiares, modo de vivir, antecedentes de los procesados, nada diferente o nada nuevo a lo que no solo existe en la carpeta de traslado, sino que también se ha dado a conocer en el transcurso del juicio oral sobre los mismos. En lo que tiene que ver con la pena a imponer, si bien esta delegada y el señor juez conoce los delitos por los cuales ellos han sido procesados y fueron condenados, muy respetuosamente al señor juez le pido que en cuanto a la pena, tanto principal como accesoria, se lo dejo a su criterio, señor juez. En lo que tiene que ver con los subrogados, la concesión de beneficios, sustitución de la ejecución de la pena, esta delegada tiene que decir lo siguiente frente a los servidores de Policía Nacional procesados. No se cumplen ni se ha verificado en ninguno de ellos los requisitos del artículo 38, 38G, 63 y por expresa prohibición del artículo 68A, existe que frente a estos delitos que tienen que ver con concusión, pues necesariamente están excluidos de cualquier beneficio, cualquier subrogado penal. En lo que tiene que ver con las peticiones de los abogados, de los procesados que, digamos, aludieron como padre cabeza de familia, estudiado los elementos materiales probatorios que me han sido trasladados, tengo para decir lo siguiente. No todo, en primer lugar, no todo, por el solo hecho de tener hijos, no significa necesariamente hijos menores, en este caso, como lo han acreditado los procesados que aludieron a esa circunstancia, no significa necesariamente que sean padre cabeza de familia. Segundo, quien alega esa circunstancia, y así lo han hecho conocer los tribunales de cierre, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, debe demostrarlo. No encuentra la Fiscalía, si bien es cierto que hay unas declaraciones, unos registros civiles, un estudio, digamos, social, sociofamiliar, eso no es suficiente. Y ese es el juicio de suficiencia que tendrá que hacer el señor juez conforme lo ha sido, digamos, direccionado a los tribunales de cierre. No se evidencia ese grado de desprotección de esos menores. Es decir, el solo hecho de decir es que quedan desprotegidos, es que la señora de al lado, la vecina, mediante declaración jurada, dice que es padre cabeza de familia, pues en realidad no da a conocer más allá de esa afirmación que efectivamente existan un riesgo de desprotección frente a los menores, que ese grado de desprotección se estudia frente al menor. Incluso el señor del doctor Héctor Mejía, que pasó un video, pues sí, la niña tiene un aparato que eso es para la dislexia, es decir, eso es para la formación de la caderita. Eso ocurre mucho en los bebés, a veces hay que corregir, es un aparato de corrección, pero no se observa de esa vivienda, ni de ese video, ni siquiera ningún grado de protección, tampoco así cuando los defensores aluden que es que las madres se van a quedar solas, pues obvio, va a quedar una madre sola, pero tampoco acreditaron la solitariedad de la obligación. Yo sé, señor juez, que
los tribunales de cierre han flexibilizado un poco el tema de la solidaridad, pero necesariamente es que tienen que concurrir otras circunstancias que hay que acreditarse, y en el grado de protección del menor han sido siempre, y la Corte Constitucional han sido muy exigentes, que lo tienen que demostrar, y de esos elementos materiales probatorios no, digamos, no se evidencia ningún grado de protección, como tampoco. Doctora, qué pena la interrumpo. Es que el doctor se lo sacó de la reunión, entonces para que por favor esperemos que él se vuelva a reunir. Sí, señor. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, señoría. Bueno, estoy conectado aquí a través del celular porque el computador extrañamente me sacó en 2 oportunidades de la aplicación y ya no me deja ingresar. Entonces, continuemos, por favor, señora fiscal. Escuché hasta que usted hizo referencia al aparato ortopédico o algo de la niña. De otro lado, a los abogados que pidieron, creo que no se cumplen, lo reitero, que no se cumplen ni los requisitos ni objetivos ni subjetivos, salvo ya usted lo considerará en el caso del particular procesado, que es el señor en cuanto al requisito objetivo, señor juez. Frente al señor sería conveniente también, tienen otros procesos en la Fiscalía, sería conveniente el señor defensor que se pasara por la Fiscalía 49 de Administración Pública, donde le reposan otros procesos al señor Fabián. Y en lo que tiene que ver con el tema de que sigan purgando allí en la casa la medida mientras se surte la apelación, esta delegada considera que es un riesgo, señor juez, y es un riesgo que de pronto no lo había al principio. Es decir, el riesgo a que me refiero hace alusión a la comparecencia, son penas muy altas las que se van a imponer, parten por lo menos de 96 meses, y la ley ha establecido que de alguna manera eso es una condición para que se pueda inferir el riesgo de la comparecencia. Yo entonces, la Fiscalía se opone a cualquier tipo de subrogado, beneficio o sustitución de la medida, y le solicita al señor juez que se den las órdenes del caso para que ellos, mientras se termina de surtir la segunda instancia, estén en un establecimiento carcelario. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Los señores apoderados de víctimas van a pronunciar al respecto. El apoderado de víctimas de los particulares. El doctor Camilo, ¿se va a pronunciar al respecto? Por favor, activa el micrófono y me responde. Natalia, verificás, por favor, que yo aquí no puedo hacerlo si está conectado. No le escucho en la audiencia. Doctor, no, el doctor Camilo no me aparece acá en este momento, pero él estaba conectado. Verificar a ver qué pasó con él. Entonces continuemos con la doctora Carolina. Con representación de la policía. Sí, gracias, señoría. Pues ya dejo a criterio, señor juez, de su despacho la solicitud que en este caso hacen los apoderados, no respetuosamente el personal que convoca con este proceso. Si se reúnen o no, señoría, los requisitos que contemplan la norma, la cual que se conceda subrogado penal, que solicita a cada uno de los apoderados, conforme el traslado y la iniciación de las pruebas que ya se dieron por cada uno de ellos. Y verdad se tiene total certeza que para cada uno de ellos se reúnan tales condiciones para que se les conceda tal beneficio hasta que se cumpla el trámite en la segunda instancia. Por lo tanto, señoría, pues lo dejo ya a criterio del despacho lo que habíamos tenido pertinente. No tengo ninguna otra petición adicional. Gracias. El señor representante de Colbanes. No, su señoría. No tengo ningún pronunciamiento. Señor juez, ya está nuevamente el doctor Camilo. Bueno, doctor Camilo, por favor. Señor juez, discúlpeme, es que tengo un problema de señal y no me he podido conectar bien. Bueno, pero lo estamos escuchando. ¿Usted nos está escuchando bien?
Sí, señor, sí, señor. En este momento estoy escuchando Bueno. otra vez perfecto. Muy bien, entonces el traslado es para que usted indique si se va a pronunciar frente a los aspectos del artículo 447 o si no lo va a hacer. No, señor juez, no vamos a pronunciar frente a estos aspectos. Muchas gracias. El señor procurador tiene la palabra. Gracias, señor juez. Son varias las situaciones y aspectos que creo yo importante analizar. Este no es un aspecto fácil, de alguna manera comporta siempre una situación humana, como quiera que se va a hablar ni más ni menos que de la afectación de la libertad personal y de lo que ello conlleva, las consecuencias accesorias que ello tiene y de las consecuencias para las familias. En fin, este es un tema que, digamos, nadie puede desconocer su impacto. Pero sí es importante desde el punto de vista legal hacer algunas precisiones, a veces porque se puede entender que se trata de posiciones simplemente nacidas del capricho, de la arbitrariedad o incluso a veces también hasta de la insensibilidad. Y ello no es así. El legislador pone unas barreras y todos estamos obligados a respetarlas. La función de este delegado del Ministerio Público es justamente velar porque la legalidad se cumpla, es decir, porque todos los que operan en un proceso penal de alguna manera acomoden sus decisiones y peticiones en ese marco legal. No es otra la intervención nuestra, más allá pues de representar la sociedad y velar por la garantía de los derechos fundamentales y desde luego también del patrimonio público. En esta audiencia, señor juez, como quiera que hago parte de una de las instituciones, digamos, que tienen por fin constitucional combatir la corrupción. Es, desde luego, muy lamentable que conductas ocurran como estas, al margen de que los procesados todavía se sigan presumiendo inocentes hasta que su sentencia no quede ejecutoriada. Ya tuvimos la oportunidad de escucharnos todos y de escuchar el sentido del fallo del señor juez, que declara la responsabilidad, por lo menos así la anticipa. Y partimos de una primera premisa y es que hay unos presupuestos que nos permiten asegurar esa responsabilidad penal y desde luego reprochar el comportamiento. Y tenemos que lamentar que ocurran, insisto, porque la policía es de alguna manera la guardiana del orden público. Y entonces se le hace mucho daño a la institucionalidad y a la sociedad cuando ocurren este tipo de conductas. Se le hace daño a la sociedad porque no cree en las autoridades, se le hace daño a la sociedad porque conduce a que se le pierda respeto a quienes son sus protectores y garantes. En fin, yo tengo que decírselos a ustedes, por eso encendí la cámara, porque las cosas que debe decir un procurador, creo, y todos, pero lo deben ver y escuchar, es que no hay una situación más lamentable en esta sociedad que esté carcomiendo más gravemente a esta sociedad que la corrupción. Es la madre de todos los males. Y entonces por eso hay que combatirla y combatirla con drasticidad. En eso no hay miramientos. Insisto, al margen de que un superior considere que estuvimos equivocados quienes consideramos que son culpables de los delitos por los que fueron llamados a juicio. En el orden de hoy y en la situación de hoy, no puede permitirse este tipo de actos por la gravedad que tienen. El legislador ha sancionado drásticamente la conducta y lo ha hecho de dos formas. Uno, imponiendo penas graves, altas, con un reproche significativo de manera que pueda persuadir a las personas, funcionarios públicos y desde luego partícipes que se adhieren a ellos para acompañarlos en el accionar criminal,
persuadirlos de que eso no debe ocurrir, que le hace mucho daño a una sociedad. Esas penas altas, señor juez, pienso yo, alcanzan a ser un reproche en estos casos puntuales, necesarias, suficientes, y admitimos que se parta de la mínima. Yo también en ello le he expresado en otras oportunidades, cuando el legislador anticipa ese reproche punitivo con drasticidad, se exige para salir de, digamos, de esos mínimos unos presupuestos que permitan por lo menos superar esos primeros umbrales para significar que hay una mayor gravedad de la conducta, una mayor gravedad del dolo, o un mayor desvalor en la acción o en el resultado. Y yo, pues, sintiendo que es muy grave lo que pasó, pues hace parte, creo yo, de la rutina natural de la concusión. Cuando hablo de natural es así como ocurre la concusión, amenazando y exigiendo a cambio de X consecuencias. Así está tipificado el comportamiento, y pienso que, insisto, no hay un plus adicional que permita suponer que hay necesidad de una pena mayor a la que en su referente mínimo lo impone. Ahora, eso también tiene en cuenta, desde luego, un fenómeno que planteaba uno de los defensores y que también hemos discutido en estos escenarios, señor juez, la situación carcelaria, ¿no? Cuando se va a partir de cuánta pena, es importante saber a qué establecimientos se van a dirigir los penados. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno no puede ser ajeno a una crisis como la que vivimos en el país. Y eso supone que en ese grado de drasticidad de la sanción, cuando se requiere, pues se sepa a dónde es que va el procesado a descontar. Y hay una situación, y lo voy a decir a propósito de lo expresado por uno de los señores defensores, que supone que hay que ser de alguna manera selectivos cuando se trata de saber si se niegan o no subrogados o sustitutos penales, como para no poner a la prohibición del legislador a actuar de manera automática, ¿no? Cuando refiere a que algún tribunal de este país concede prisión domiciliaria a un juez de la República que en un acto de concusión descaradamente solicita dineros, prebendas para cumplir su función y lo premia con la prisión domiciliaria, yo hubiese querido estar ahí y hubiese querido presentar demanda de casación, porque ese es un premio intolerable. Digamos, la prisión domiciliaria no está hecha para este tipo de actos, y aquí me tienen que entender todos, los procesados y todos los defensores que me escuchan, y usted, señor juez. No estoy con ello haciendo gala de nada diferente a querer que se respete el legislador. Fue el legislador el que prohibió la concesión de subrogados y sustitutos penales cuando se trata de delitos de corrupción. Habrá una discusión, incluso la norma es mucho más amplia y establece que son los delitos contra la administración pública. Y hemos dado discusiones también en otros escenarios en que hay delitos contra la administración pública que no son estrictamente actos de corrupción y que no deberían estar amparados por ese tipo de prohibiciones. Esas discusiones se pueden dar, pero de ahí a entender que porque a un juez de la República, que no debió habérsele otorgado una prisión domiciliaria, porque además eso da un mensaje equivocado a la sociedad, que como que entonces a los jueces sí y al resto de ciudadanos comunes no. Pues eso es
una cosa bastante cuestionable. Pero de ahí a pretender que en un acto de corrupción como este se le vaya a hacer el quite a la ley, señor juez, yo sí tengo que decírselo con la contundencia que caracteriza mis posiciones. Eso sería prevaricar. Es decir, un juez no puede saltarse la prohibición legal porque es suplantar la voluntad legislativa. Y si el legislador prohíbe concesión de subrogados y sustitutos como una manera de diseñar una política criminal para combatir la corrupción, los tribunales no pueden hacer diferenciaciones dependiendo de quién sea el personaje. Y aquí no influyen factores relacionados con su pasado judicial o su composición familiar o su falta de antecedentes o su buena vida anterior. Eso no tiene por qué concebirse. Así no fue como lo pensó el legislador. Entonces, si el legislador supone que quien cometa un acto de corrupción no puede beneficiarse de concesiones de subrogados o sustitutos penales, pensar en contrario es ir contra la ley, y eso es prevaricato. Cuando se es padre o madre, cabeza de familia, el legislador ha querido que no hayan personas afectadas, débiles, que se vean afectadas por la conducta torcida desde el punto de vista criminológico de un sujeto. Quiere el legislador, sin desconocer que el delito tiene unas huellas que se trasladan en un escenario muy lamentable, no solo a la sociedad, no solo a las víctimas directas, indirectas, sino también a los parientes del procesado. Es un efecto perverso para todo el mundo. Pues quiere el legislador que esos efectos tengan una especie de modulación, que puedan de alguna manera evitarse injusticias. Y entonces cuando nos hablamos de padre o madre cabeza de familia, pues nos referimos a aquellas personas que que no tienen un soporte diferente que el procesado y que si se les priva a esas personas de la presencia del procesado para recluirlo en un establecimiento para que cumpla una pena, pues se les va a afectar de manera grave su vida. Esa es, y no otra, señor juez, y usted lo sabe con suficiencia, la filosofía de estas figuras. Entonces no es porque se tienen hijos o esposas que no trabajan o suegras con problemas de caderas o no. Y también al doctor Héctor, pues a quien conozco hace mucho tiempo, no quiero reprocharle su pretensión, pero me aparto muy claramente de su tesis. Como me aparto de la tesis del defensor del señor que trae un estudio psicológico ligado a la composición familiar y cómo sería, pues diga, de alguna forma esa, o por lo menos así se permite concluir esa separación de ese miembro de la familia. Refiero, pues, si no con la misma contundencia que lo hace la señora fiscal, pues sí con la visión de la lógica de que no es porque se vengan los vecinos a declarar, porque desde luego es necesario traer pruebas, ¿no? No, es porque esos vecinos que vienen a declarar dan fe de que de separarse a ese miembro de la familia se genera un vacío que casi deja, yo lo he dicho en estos términos, lo repito siempre, casi deja expósitos, abandonados a su suerte, a los parientes. Entonces, desde luego, la prisión domiciliaria no está hecha para los procesados, eso lo sabemos todos. Entonces, un procesado no puede
arroparse, como lo ha dicho la jurisprudencia, en su condición de ser padre, o ser esposo, o ser hijo, para que con ello ya tenga automáticamente garantizada la prisión domiciliaria. Desde luego que no. Un procesado no, un sustituto penal de esto no mira al procesado, mira a la familia del procesado. Y si en esa mirada lo único que se tiene es que hay un procesado con familia, pues eso nada aporta. La familia podrá subsistir con dificultades seguramente, con efectos emocionales muy seguramente, gravísimos efectos emocionales, mucho más cuando se trata de exmiembros de la policía, quienes de alguna manera tenían o tienen una imagen dentro de sus familias. Es decir, son situaciones que no podemos desconocer, los efectos que esto ocasiona en la familia, pero eso no es suficiente, señores procesados, el criterio de este delegado del Ministerio Público para que puedan hacerse merecedores de un sustituto penal. No hay evidencia, por lo menos así lo advierte este procurador, que diga que si alguno de los procesados, señor juez, es llevado a un centro de reclusión, su familia queda expósita. Se trata de personas, todos los que han reportado esa situación, padres con esposas, con otros hijos, pero también capacitados. Es decir, ahí opera un fenómeno que a veces convierte en frase de cajón, pero que es muy ilustrativo, y es el fenómeno de la solidaridad familiar. Cuando un miembro de la familia cae en un tipo de desgracias como esta, los otros miembros de la familia tienen el deber de arroparlo. Y es solo cuando no hay otros miembros que arropen, cuando entonces puede decirse esta persona queda en abandono, y la única solución posible es que el procesado no sea retirado de su núcleo familiar para que no afecte a esas personas. Y aquí eso no se dio. Y yo creo con eso suficiente, señor juez, para oponerme a esas solicitudes que han elevado de prisión domiciliaria quienes me han antecedido, específicamente pues los señores defensores, porque no se dan condiciones de legalidad. Y en ello quiero insistir, esto nada tiene que ver con insensibilidad, eso no tiene nada que ver con un asunto de que no nos duela la suerte de los procesados, es un asunto estrictamente legal. Hay una prohibición, la prohibición, hay una excepción a esa prohibición, la excepción es que sean padres cabezas de familia, y no lo son, no están demostrados los presupuestos para que lo sean. Muy bien, de esta manera entonces se declara terminada la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, y el despacho propone como fecha para la lectura de fallo, para que por favor verifiquen sus agendas, el día de febrero a las 4 de la tarde. Lo decido aquí que ha notificado en estrado, siendo las 16:19, se termina la audiencia. Gracias por la asistencia, pueden desconectarse de ella. Una feliz tarde, que estén bien. Muchas gracias, igualmente feliz tarde para todos. Feliz tarde, muchas gracias.